vamos a hablar del reciente decreto 144/2022 que reglamenta el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo con respecto a las salas maternales y guarderías en los establecimientos laborales. Recordemos que este decreto viene a cumplir con lo resuelto en el fallo Echeverri, Juan Bautista y otros contra Estado Nacional sobre amparo, que confirmó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, en cuanto condenó al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar en el plazo de 90 días hábiles el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo dispone que los establecimientos donde preste servicios un número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan. Recordemos que se aclaró que si bien esta norma está ubicada dentro del capítulo de la protección a la maternidad, una interpretación ajustada a derecho obliga a contemplar en la reglamentación a todas las personas que trabajan con independencia de su género. En sus fundamentos, el máximo tribunal había sostenido que la falta de reglamentación conducía en la práctica a impedir el ejercicio del derecho concreto de los trabajadores porque no había otro modo de obtener su satisfacción. La Corte aclaró que el reintegro de gastos de guardería previsto en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo como beneficio social no sustituye la obligación de habilitar los centros de cuidado y no suple la omisión de reglamentar el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego de ello, recordemos que la Cámara Argentina de Comercio envió una nota al ministro de Trabajo de la Nación manifestándole su preocupación ante la reglamentación con respecto a diversos puntos. Ahora bien, estos puntos, ¿cómo son solucionados por el decreto 144 que comentamos? Los puntos a reglamentar son: a partir de qué número de empleados la compañía quedaría alcanzada por la obligación de habilitar salas maternales y guarderías. ¿Hasta qué edad los niños podrían ser amparados por el beneficio? Y 3. Si podrían mantenerse las compensaciones dinerarias que desde la sanción de la ley fueron frecuentes en el rubro. Vamos a analizar las diversas cuestiones resueltas por el decreto. ¿A partir de qué número de empleados la compañía queda alcanzada por la obligación? En primer lugar, el decreto determina que en aquellos establecimientos donde presten tareas 100 o más personas, el empleador deberá ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad inclusive, que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la jornada de trabajo. Esta obligación será exigible transcurrido un año a partir de la entrada en vigencia del decreto, es decir, a partir del 23 de marzo de 2022. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese número mínimo de 100 personas? El decreto aclara que se van a tener en cuenta no solo las y los trabajadores dependientes que prestan tareas en el establecimiento principal, sino también aquellas y aquellos que sean empleados de otras empresas pero presten servicios en el establecimiento principal. Además, se computan a todas las personas que prestan tareas, independientemente de las modalidades de contratación, ya sea contrato con jornadas a tiempo completo o contrato de trabajo a tiempo parcial. Por su parte, los empleadores y las empleadoras podrán disponer de la implementación de los espacios de cuidado de manera consorcial dentro de un radio de 2 kilómetros del lugar de prestación de tareas o por subcontratación, con el fin de facilitar la contratación del derecho y garantizar una razonable proximidad de la trabajadora o el trabajador con el niño o la niña a su cargo. ¿Hasta qué edad los niños y niñas pueden ser amparados por el beneficio? El beneficio se refiere a las niñas y niños de entre 45 días y 3 años de edad que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la jornada de trabajo. Con respecto al tema de las compensaciones dinerarias que habían sido previstas por los distintos convenios en el fuero, el decreto contempla que los convenios colectivos de trabajo podrán reemplazar esta obligación por el pago de una suma dineraria no remunerativa en concepto de reintegros de gastos, que no podrá ser inferior a una suma equivalente al 40% del salario mensual correspondiente a la categoría asistencia y cuidados de personas, del personal con retiro del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, o el monto efectivamente gastado en caso de que sea menor. Esta opción para el caso de trabajadores que prestan tareas bajo la modalidad de teletrabajo no supedita su incorporación
al convenio colectivo aplicable. Por su parte, se aclara que en los contratos de trabajo a tiempo parcial, el monto a reintegrar será proporcional al que le corresponda a un trabajador o trabajadora a tiempo completo. Esta posibilidad que se otorga al empleador por optar por una compensación económica responde a las inquietudes planteadas por la Cámara de Comercio y evita que se distorsione el costo empresario de instalar una sala maternal en aquellos casos que o bien no existen trabajadores o trabajadoras con hijos o hijas, o los trabajadores o trabajadoras prestan tareas en distintos establecimientos, de modo que no se alcanza el número de 100 trabajadores indicado por el decreto. Además, la opción de reintegro de gastos garantiza que el servicio de salas maternales y guarderías será prestado por las instituciones idóneas desde el punto de vista pedagógico, logrando también una protección adecuada al derecho de las niñas y los niños a la educación. ¿Qué sanción se establece con respecto al caso del incumplimiento? La falta de incumplimiento de la obligación se considerará una infracción laboral muy grave en los términos de la Ley 25.212 que ratifica el Pacto Federal del Trabajo, implicando el pago de multas por cada trabajador afectado. Además, en la mencionada ley se indica que en casos de reincidencia se podrá clausurar el establecimiento hasta 10 días, manteniendo la obligación de abonar las remuneraciones. También se podrá inhabilitar al empleador por 1 año para acceder a licitaciones públicas, suspendiéndolo de los registros de proveedores o aseguradores del Estado. Finalmente, en el decreto se invita a las jurisdicciones locales a emplear una calificación similar. Eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta el próximo video.